Mishki illa tiksikailla wirahucha pachayachachik runakamak munayninwan. Kay pachapi apunchiskunaq kallpanwan. Pachamamanchis huyakuyninwan. Llaqtanchiskunarayku ñawpaq yachayninchiskuna amachinkananpaq. Kay wayra wasimanta pacha ñan lluqsiykamushkanña. Wayra wasipi yachay wasinchis. Ari, pishqa pachaq hina watañan rapinchiskunata shutarunku. Yachanchikunapa tulluntapas kuchurunkuña. Ichaqa kikin sapinchistaqa mana urquyta tinkuraqchu. Manataqmi atinqakuchu. Runasimi rimaq runakunaqa kaypiraqmi kashkanchis. Kawsashanchisraqmi. Ayllu runakuna allin kawsaypi tiyananchispaq ñan lluqsiykamushkanña. Wayra wasipi yachay wasinchis. Imaynayan allillancho hankunata kay ancha kose sonkochaywan napayukuy kichis rimapayamosonks wawqichayks Wilman Kaychiwa Robles yachachik imaynayan allillancho ¿cómo están? Bueno, señores, ya estamos en la Escuela del Aire Wayra Wasipi Yachay Wasinchis. A ver, en la presente edición, ¿de qué vamos a tratar? En estos últimos días, la UGEL Abancaya ha realizado varios talleres de capacitación para directores y docentes. Vamos a tener contacto telefónico con el profesor Javier Chiclia Carrasco, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL de Abancay. Y por supuesto, hoy también estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer a nivel del mundo. Vamos a conmemorar a las mujeres, sobre todo sus luchas históricas. Vamos a recordar y cómo es que a base de punche, de sacrificio, de muchas veces con muertes y sangre han logrado una participación activa, política, social y económica en la sociedad, ¿no? Hay muchas luchas que las mujeres han emprendido a través de la historia y que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a tener también visita de unos jóvenes acá al set de la radio para conversar, a ver, sobre las propuestas de los niños, las niñas, los jóvenes en cuanto al tema educativo. Qué bueno, a ver, ¿qué piensan los jóvenes, los adolescentes, los niños? Ellos son representantes de la juventud y la niñez en Apurímac, quienes van a también pedir a las autoridades qué es lo que tenemos que hacer en favor de la educación de los niños y los jóvenes. Y de esta forma, señores, en la Escuela del Aire, nos vamos a las noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. Escuela del Aire, Wayra Wasipi Yachay Wasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Wayra Wasipi Yachay Wasinchis, la Escuela del Aire. Atención, las noticias más importantes. UGEL Abancay realizó talleres de capacitación para directores de nivel primaria, polidocentes, unidocentes y multigrado. Antes del inicio del año escolar, la UGEL Abancay, con la participación de los especialistas del nivel inicial, primaria y secundaria, realizaron talleres de fortalecimiento de capacidades profesionales de los docentes y directores de las instituciones educativas de nivel primaria, polidocentes, unidocentes y multigrado. El profesor Javier Chiclia Carrasco, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Abancay, indicó que el objetivo principal de los talleres es garantizar que los docentes cuenten con su programación anual, la unidad didáctica del mes de marzo y sesiones de aprendizaje antes del inicio de las labores escolares. Asimismo, los directores cuenten con sus instrumentos de gestión escolar.
Ha trascendido que los especialistas de nivel inicial, primaria y secundaria realizaron estos talleres de fortalecimiento de capacidades en programación curricular y generación de condiciones para el buen inicio del año escolar. También se han desarrollado talleres de capacitación para directores y docentes sobre el programa de Mi Mantenimiento de Locales Escolares y las tecnologías de información y comunicación en instituciones educativas focalizadas por Telefónica. Señoras y señores, el profesor Ramiro Sierra Córdoba, director de la UGEL Abancay, instó a los directores de las instituciones educativas a realizar una gestión escolar innovadora y a los docentes dar todo de su parte, toda su capacidad profesional para seguir mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Entre tanto, alcalde de Pichirgua firma convenio de cooperación interinstitucional con la UGEL Abancay. Más aliados se suman a la tarea educativa en la jurisdicción de la UGEL de Abancay. Es así que el lunes pasado 2 de marzo, el alcalde distrital de Pichirgua, Celso Hurtado, y el director de la UGEL Abancay firmaron un convenio marco interinstitucional de mejora del servicio educativo en favor de los niños y jóvenes de la jurisdicción de Pichirgua. Como se sabe, amables oyentes, el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, referido a la corresponsabilidad por la mejora de la educación, permite a los alcaldes movilizar a la comunidad educativa en favor de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Más informaciones. Alerta en Pichirgua. Inundación en el barrio de Ocrabamba, Pichirgua. Urge la presencia de las autoridades competentes. Un aluvión de considerable tamaño producto de las intensas lluvias se desprendió en las alturas del sector de Chushña, deslizándose por la quebrada de Chayhuacina, inundando y arrasando a su paso chacras, puentes, caminos, medideros de luz, viviendas, trochas carrozables, animales, piscigranjas y apiarios. Esto ocurrió el jueves pasado 5 de marzo, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, poniendo en zozobra a la población de Ocrabamba, Pichirgua, quienes desesperados han tenido que ponerse a buen recaudo y pasar vigilantes toda la noche. Se ha informado que las autoridades distritales se han acercado al lugar para efectuar las primeras evaluaciones, aunque urge en estas circunstancias que las autoridades provinciales y regionales de defensa civil visiten el lugar para que, in situ, hagan el diagnóstico real de la situación y de esa forma prestar ayuda inmediata a los afectados. También, amables oyentes, se ha informado que en el sector de Yurajaja Pampa, el río Casinchigua se ha desbordado y ha afectado chacras y plantaciones de algunos vecinos. También ahí es necesario la presencia de las autoridades correspondientes y la pronta construcción de defensa ribereña. Pausa, señores. Retornamos con más y mejor información en la Escuela del Aire. Guaira Wasipi, Yache Wasi. Taquichat Choray, Samachaicos. ¡Qué lindos carnavales! Juventud Pampa-Marca en tu corazón.
Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire. Bueno, Guaracase, Puncoiquipi, Purini, Puncoiquipi, Pasiani, Manata, Jaricori, Monquicho. Ya, Puglia y Huicha y pasa ya Pushcaña. Carnaval Toquilchaña, Ricky. Jamshana Puglia, Andahuaylas, Periqui. Ya viene todavía el Puglia en Andahuaylas. Amables oyentes de la Escuela del Aire, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Es la lucha histórica de la mujer por su participación. Es una fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre del Día Internacional de la Mujer. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. Y el mayor desafío de nuestra era, en estos tiempos, ¿no?, a los derechos humanos, es la inequidad de género. Ese es el gran problema, el gran tema que se está debatiendo a nivel mundial, la inequidad de género. Naciones Unidas celebró el Día Internacional de la Mujer con un evento en la Asamblea General centrado en la igualdad de género. El secretario general de la ONU alabó la iniciativa y acción de las mujeres jóvenes y destacó que se necesita su pasión y convicción ante los grandes desafíos mundiales como los conflictos y el cambio climático. Bueno, ¿y cómo está la situación de las niñas mujeres, no? También es necesario en este día conmemorar, recordar y reflexionar de la situación actual en la que están viviendo nuestras niñas y nuestras jóvenes. Escuchemos. Flores, flores, nombre señorita, para su mamá. Oiga, señor, cómpreme una florcita. Le va a gustar a su novia. Flores, Señora, anímese. Cada día, Sarita, Manolito y su mamá vendían flores en una concurrida calle de la ciudad. Llegaban muy temprano y pasaban la mañana corriendo entre los carros. Al mediodía... Sarita, Manolito, vengan, vamos a la casa. Caminen rápido. Vamos, 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 niños, vamos. A ver, vamos a contar la plata. 1, 2. Ay, pero poco hemos sacado, no hay venta. Mamá, tengo hambre. Mamá, yo también tengo hambre. En la olla hay sopita de avena. No quiero eso. Y no ponga fe esa cara, Manolo. No me gusta. No tenemos más para comer. En América Latina y el Caribe, más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, casi 3 millones en la región andina. De ellos, el 60% lo hace en el sector agrícola como trabajo familiar no remunerado, donde además la protección social es muy deficitaria. Este tipo de trabajo es, además, de alta peligrosidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que estos tienen derecho a estar protegidos de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación. Luego de comer, la madre se quedó a solas con la niña. Sarita, hasta este año nomás vas a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? No alcanza la plata. Pero yo quiero estudiar, mamá. Mamá, por favor. No llores, Sarita, no llores. En los países andinos, sobre todo en el área rural, las niñas son las que más dejan la escuela para ayudar en las tareas del hogar y cuidar de los hermanos pequeños. Sin estudios, el círculo de la pobreza de las mujeres no acaba nunca. Al día siguiente, Sarita y su mamá fueron a la escuela. Tenían que avisar. Profesora. Dígame, señora. Mi hija ya no va a estudiar. ¿Cómo dice? Eso, profesora. Sarita tiene derecho, señora. Pero yo sola no puedo. Hay que comer, comprar ropa, pagar alquiler del cuarto, tantas cosas. La educación es gratis, señora, no le cuesta nada. Eso yo sé, profesora, pero... ¿Acaso no tiene libros acá? ¿No tiene cuadernos? ¿No tiene todo?
El Estado le paga eso. Sí, pero... Además, acá en la escuela tiene el programa de alimentación escolar. En la calle usted tiene que gastar, acá no. Pero ella tiene que trabajar. Señora. ¿No ve que soy sola? ¿Cómo hago? En la región andina, millones de mujeres son jefas de hogar responsables de sacar adelante a sus hijos e hijas, lo que dificulta su acceso al mercado laboral. En este contexto, la existencia de programas del Estado garantizan un piso de protección social para la infancia y la adolescencia. Soy sola. ¿Cómo hago? Esos días, Sarita los pasó triste. Ya no jugaba y tampoco corría detrás de los carros vendiendo sus flores. Una vecina del barrio se dio cuenta. Vecina, Diga, quiero preguntarle algo. dígame, vecina. Oiga, a la Sarita yo le veo extraña, está como triste. Es que va a dejar la escuela. Ay, no me Y a ella le diga. gustan los libros, vecina. Es que no me alcanza. Oiga, ¿y no sabes que hay un programa del Estado que ayuda a mujeres solas con hijos? Ay, eso me han dicho. Pero yo no sé ni cómo se hace. Yo te llevo, vecina. Sí. Claro que sí, vamos. ¿No ves que es tu derecho y con eso te vas a ayudar? ¿En serio? Claro, y así la Sarita y el Manolito pueden dedicarse únicamente a estudiar. ¿Cierto? Claro que sí, mujer. La única condición que te ponen para poder ayudar a tus hijos es que ellos asistan a la escuela. De verdad. Sí, además que vayan al médico siquiera una vez al mes. ¿En serio, vecina? Ay, sí. Vea, por Diosito. Hay otra cosa, vecina. ¿Qué? Creo que usted no se ha dado cuenta que aquí en el barrio también le podemos ayudar. ¿Pero cómo? ¿No ve que tenemos una organización de mujeres emprendedoras? Ah, yo no sabía. Venga. Ahí te van a enseñar a invertir lo que recibes. ¿Invertir? Claro que sí, mujer. Se trata de tener un trabajo decente para ti. ¿En serio, vecina? Pero solo eso sabes decir, mujer. ¿En serio? ¿En serio? Ay, vecina, usted también. Tú vendes flores, ¿verdad? Sí, en ramitos. Pues si aprendes a hacer arreglos florales, ganas más. ¿Más? ¡Claro que sí! Arreglos florales para su novia, para su hermana, para su mamá. Venga, compre todos sus arreglos. Vecina. La mamá de Sarita y Manolito tuvo acceso al programa para mujeres jefas de hogar y al programa de alimentación en la escuela. Además, ingresó a la organización barrial y... Ahora sí vamos a estudiar y a jugar. Adiós, mamita. Me voy a la escuela, ahora sí me voy a estudiar. Chao, mami, chao. Adiós, hijitos, que les vaya bien, adiós. Adiós, mamá. Este es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Ñanluxi Kamushkanya, Guaira Wasipi, Yachay Wasinchis. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, la escuela del aire. Bueno, estamos en contacto telefónico con el profesor Javier Chiclla Carrasco, jefe de el área de gestión pedagógica de la UGIL de Abancay. Maestro, bienvenido. Imainayan, Guauquichay, Ayillancho, muy buenos días. Ayillame Guaycay, profesor Wilman, muy agradecido por el contacto. ¿Cómo van los preparativos? Sobre todo, seguro ya ustedes haciendo coordinaciones con las diversas instituciones públicas, con los aliados, con los padres de familia, los directores y docentes para el buen inicio del año escolar. Efectivamente, profesor Wilman, la UGEL Abancay viene desarrollando acciones orientadas a preparar condiciones en nuestras escuelas, colegios, jardines, para recibir a nuestros niños en el inicio del año escolar que se va a desarrollar el lunes 16 de marzo, en el ámbito de toda la UGEL Abancay y por supuesto en el ámbito nacional también. Tengo entendido que en esta semana y la semana que pasó también han tenido algunos cursos de fortalecimiento de capacidades de los maestros y directores. Es verdad, profesor Wilman, en el contexto de preparar condiciones hemos capacitado a nuestros colegas de los niveles de inicial, primaria y secundaria en distintos eventos y fechas para que nuestros maestros estén preparados y puedan desarrollar acciones principalmente de planificación
y garantizar que todos los maestros del primer día de clases puedan contar con su programación correspondiente en sus grados y secciones correspondientes. ¿Cómo está el ánimo, la motivación de los maestros para iniciar este año escolar? Gracias a Dios, la disponibilidad, la buena voluntad de nuestros maestros es de las mejores. Hemos tenido asistencia masiva y plena a estos eventos de capacitación desarrollados en los días previos y se nota el entusiasmo, la voluntad y las ganas de seguir bregando por nuestra educación de parte de nuestros maestros y directores de las distintas instituciones educativas. Uno de los aspectos principales, centrales, es de que los materiales educativos lleguen a las instituciones educativas oportunamente, los maestros estén al 100% contratados y entre otros aspectos. ¿Cómo se ha cumplido estos compromisos, maestro? Agradecido por la pregunta, profesor Wilman. Efectivamente, toda la logística de la UGEL Abancay está, por ejemplo, ahora orientada a entregar material material educativo al 100% de instituciones educativas de las escuelas, colegios, jardines, SEBA, CBC, PROS, de todo el ámbito de la UGEL Abancay. Tenemos el compromiso y la voluntad de llegar al 100% de cobertura. Asimismo, también, en las semanas previas, hemos efectuado lo que es contratación docente y encargatura de cargos directivos. Hemos cumplido en este último indicador al 100% de nuestros colegios, escuelas ya cuentan con director. Y en este momento estamos ya culminando con la adjudicación docente en algunas instituciones educativas, lo que son reemplazos y todas estas acciones. También tenemos la meta y la voluntad de llegar al 100% en cobertura de personal en contrata docente. Hay varios hitos que estamos desarrollando, profesor Wilman, como es, por ejemplo, mantenimiento de locales escolares, distribución de material educativo, contrata docente, encargatura. Gracias a Dios, con el esfuerzo y la voluntad de los especialistas y trabajadores de la UGEL, venimos cumpliendo adecuadamente esta acción. También reconocer la voluntad de los directivos de instituciones educativas, quienes fuera de jornada inclusive vienen cumpliendo con su labor de generar condiciones en nuestras escuelas, tanto en materiales, recepción de documentos y demás acciones inherentes al inicio del año escolar 2020. Qué bueno, felicitaciones entonces a la UGEL por esta tarea que está cumpliendo y de hecho siempre hemos pregonado y decimos, ¿no?, de que la educación no es solo tarea del docente o del director, es tarea de todos, padres de familia, autoridades. En ese sentido, tengo entendido que han tenido algunas reuniones multisectoriales para que también las autoridades se inmiscuyan en este tema del buen inicio, maestro. Claro que sí, profesor Wilman. Según la 28044, la Ley General de Educación, el compromiso con la educación no es solo del sector. En este caso hemos tenido una respuesta positiva de las demás instituciones públicas, y cuando hablo de demás instituciones públicas, estamos hablando de los municipios distritales, de la municipalidad provincial a través del COPROSEC, estamos hablando de la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer a través de los programas Aliwarma, estamos hablando de Pronavec, estamos hablando del programa Juntos, hablamos de la mesa de concertación. Todas las instituciones públicas han efectuado reuniones de coordinación convocadas por la UGEL para poder desarrollar y generar condiciones desde sus sectores, desde sus responsabilidades, siempre pensando en el beneficio de sus estudiantes y que nuestro año escolar pues inicie adecuadamente en este 16 de marzo. Me comentabas de que también ha habido representantes de los jóvenes, de los adolescentes, que están pidiendo que se haga algunos aspectos fundamentales para poder apoyar, para que se desarrolle con mucho éxito el tema de los aprendizajes en las aulas, ¿no es cierto? Sí, ha sido muy grato para nosotros en este proceso de coordinación mediante la mesa de concertación y demás instituciones, la asistencia del CONA, una señorita adolescente que representa a los niños, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, que expresa el sentir de los estudiantes y reconoce la labor que se está desarrollándose a nivel de todo lo que es el sector público, en este caso para lo que es el inicio del año escolar y generar condiciones adecuadas de habitabilidad en nuestras escuelas y demás condiciones para el inicio del año escolar. Un reconocimiento en verdad a esta institución de niños, niñas y adolescentes al respecto. Gracias, maestro, por tu presencia en la Escuela del Aire. Estaremos durante el año siempre informando a nuestros maestros, ¿no es cierto?, de las acciones que están desarrollando. Su mensaje final, maestro. Agradecido por la oportunidad, profesor Wilman, para podernos dirigir a los padres de familia, a los colegas, a los directores y demás miembros de la sociedad civil. Decirles que el compromiso de nosotros es con la educación. Recordar a todos que nuestra matrícula es irrestricta, universal y gratuita. No está condicionada a ningún tipo de pago, a ningún tipo de acción condicionante.
y estoy seguro que los directores vienen cumpliendo adecuadamente con estas indicaciones desde el Ministerio de Educación y por supuesto desde la UGEL Abancay. Agradecido por esta y la apertura de la UGEL Abancay a toda la sociedad civil, padres de familia, docentes, directores, para cualquier aspecto, consulta, comentario que nosotros podamos recibir. Muchas gracias, profesor Wilman, por la oportunidad. Muchas gracias, maestro. Han Yasumatla o Aujechay, Tupanantiscamaña. Tupanantiscama, profesor Wilman. Como hemos anunciado, ya estamos con la presencia de nuestros invitados especiales para el programa de la Escuela del Aire. Ellos son representantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes. En la sigla es CONA. Muy bien, bienvenido. Mi nombre es Gianicelia Amable y soy subcoordinadora del CONA Regional de Apurímac. Elian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, radio oyentes. Mi nombre es Elian Arce y soy coordinador regional del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Hace unos días atrás has participado en una reunión multisectorial de autoridades en la UGEL de Abancay, justo Así para es. ver el tema del buen inicio del año escolar. Y has causado impresión en las autoridades, ¿ah? No sé por qué será, pero a ver, ¿cómo lo has visto esta reunión? A ver, ¿en qué ha consistido esta reunión? Consistió en el buen inicio del año escolar, el cual los niños, al decir buen inicio del año escolar, nos estamos enfocando en algo muy importante, lo cual sería que el niño entra con aspiraciones, con una perspectiva diferente que va a ser el buen inicio del año escolar. Esta reunión fue muy fructífera, ya que la UGEL dio de su parte. Estaban presentes la UGEL de Abancay, estaba presente Pronavec, la policía, estaba la Defensoría del Pueblo también, y Caliwarma. Nos reunimos en la UGEL de Abancay para tocar temas muy importantes por el buen inicio del año escolar. Como vocera de las niñas, niños y adolescentes de Apurímac, di a conocer lo que les incomodaba, di a conocer lo que ellos pedían, lo que ellos gritaban, y yo tenía que hacerlo. Nosotros queremos un poco que nos ilustre, seguro la población se están preguntando, ¿y qué es el CONA? Y el Consejo Consultivo de Niñas y Niños y Adolescentes, ¿cuál es su campo de acción o en qué temas centrales están trabajando? Cuéntanos, Elian, al respecto. El CONA se crea en el 2009, antes se llamaba los CONADES. En ese proceso de los CONADES a los CONAS ha pasado un promedio de 6 años, que desde el 2003 se iban reuniendo jóvenes y niños, adolescentes, en las instalaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En todo ese periodo, en el 2009, a través de una resolución ministerial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crea el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. El año pasado se cumplió 10 años de creación del Consejo Consultivo. Y ahora, en todas esas actividades, el CONA está trabajando a nivel nacional. Cada región tiene su coordinador, subcoordinador. Y trabajan a nivel provincial y a nivel distrital. ¿Quiénes conforman el CONA? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? El CONA lo pueden conformar todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Y mayormente ahí encontramos instituciones públicas, instituciones privadas, religiones, tenemos los grupos de cada región que existe, los colectivos, y más que todo también están perteneciendo los chicos scouts, y el CONA lo conforman todos, y a través de una elección democrática se escoge a los representantes tanto Tú eres el presidente. Soy el coordinador regional. Al coordinador, usted no se llama presidente, sino es el coordinador. ¿En cada provincia también tienen vuestros representantes? Sí, acá actualmente tenemos en la provincia de Abancay la coordinadora provincial, que es Jixi, del colegio Mercedes. Bueno. Sí. Qué bueno que la juventud también ya esté participando, esté planteando propuestas políticas y que las autoridades les escuchen también, pues, ¿no es cierto? Ya, en la UGEL, ¿sobre qué temas centrales o has pedido tú personalmente para que realmente las autoridades escuchen y puedan plasmarlo en la realidad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Las niñas, niños y adolescentes pedimos que la programación curricular de cada año se siga al pie de la letra. Necesitamos psicólogos especializados en lo que son niñas, niños y adolescentes. Nuestra alimentación es básica, es súper básica, con asesoramiento de una nutricionista. Comedores estudiantiles. Todos sabemos que la alimentación es la base.
Un niño bien alimentado es un niño que va a estudiar, que va a prestar atención a las clases. Pero un niño que no está bien alimentado no lo va a hacer. Simplemente no lo va a hacer. Necesitamos espacios de usos exclusivos para los comedores estudiantiles. Eso es lo que pedimos. Todos los colegios, aulas equipadas, con multimedia, pizarras y también profesores calificados en la materia, idóneos para cada materia. Y lo más importante, necesitamos una adaptación en la infraestructura. Eso es lo que pedimos las niñas, niños y adolescentes de la región de Apurímac. Usted es la voz del colectivo. La voz del colectivo, ¿no es cierto, Elian? Correcto, caballero. También no solamente de voz y no solamente de ideas, sino también realizamos propuestas. En este año, en el año 2019, hemos realizado un taller por los 30 años del buen trato a la niñez, a cargo del CONA. También se ha llevado una marcha de sensibilización por las arterias de la ciudad sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. También hemos hecho una campaña y detengamos el acoso sexual conjuntamente con el Centro de Emergencia Mujer, donde como jóvenes, niños y adolescentes se ha planteado en el tema del freestyle, donde niños y niñas y jóvenes han planteado una temática de dejar la violencia y el acoso contra la mujer. Justamente este mes estamos conmemorando el Día Mundial de la Mujer. Claro, y mañana es el Día Internacional de la Mujer. Sí. ¿Y qué acciones van a ustedes realizar con respecto a este Día Internacional de la Mujer? El día de ayer nos presentamos en el gobierno regional. La licenciada de la Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social nos comentó de que el día de hoy tenemos una marcha. Habrá una marcha masculina para buscar la igualdad de género. La verdad es que cuando yo escuché esa gran propuesta me puse muy feliz, claramente, porque interesante, ¿no? Es el día que los varones salgan en el Día Internacional de la Mujer. Todo este mes se viene realizando las actividades a cargo del gobierno regional. Hay una posibilidad que el día martes 10 tengamos la presencia de la ministra Gloria Montenegro o la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esperemos que sea así. Y ahí, en ese evento protocolar, nosotros vamos a estar participando como miembros del Consejo Consultivo. Las palabras en acción. Eso es muy bueno. Y los que, por ejemplo, tienen una problemática central, que es la alimentación. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Hay propuestas, algo que están ustedes planteando al respecto? Sí. ¿Han conversado con las autoridades? Hace poco hemos estado en la 6ª Asamblea Nacional del Consejo Consultivo. Justamente hemos tenido la presencia del Ministerio de Educación. Y como exalumnos y estudiantes de la jornada escolar completa hemos pedido, si se está dando una jornada escolar completa, ¿por qué no se da alimentación? Porque sabemos que en los colegios que se ejerce la jornada escolar completa, no todos gozan de una alimentación, y sabemos que para la educación tenemos que estar bien alimentados. Y justamente en esas ideas hemos propuesto que no solamente Jaliguarma sea en el nivel primario que se da, sino también en el nivel secundario. Y más que todo que se dé en los colegios de jornada escolar completa, porque ellos estudian de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Unos que otros colegios estudian hasta más tarde. Y por eso que pedimos también a las autoridades a nivel regional que también nos preocupemos con eso. Como exalumno del Colegio Miguel Grau, sabemos que el Colegio Miguel Grau consta de más de 2.000 estudiantes. Y en el nivel secundario consta de 1.100 estudiantes, que mayormente no todos ellos gozan de una alimentación. Y no todos de ellos también no se puede comer en el salón de clases. Sabemos que se come en el Coliseo u otros lugares del Colegio Miguel Grau. También se le pide aumentar el espacio del cafetín para que todos los estudiantes puedan gozar de una buena alimentación, que eso va de la mano. Si queremos buenos resultados, queremos también una buena alimentación. Han aumentado las cifras en la violencia escolar en Apurímac. Imagínense, la violencia escolar, el bullying, la violencia no solo entre compañeros, también de los adultos a menores, o en la misma casa, en el hogar, ya. Y para eso hay una plataforma que es el CICB, donde los maestros, los directores sobre todo, tienen que informar qué está ocurriendo. ¿Cómo lo están viendo ustedes este tema? Hay que hacer incidencia, hay que dar a conocer a las autoridades, conversar con los directores, con los maestros, hacer algo para que esto pues no ocurra, la violencia. Si no hay una buena convivencia escolar, no va a haber también aprendizaje, ¿no es cierto, Yanice? Claramente no va a haber una educación buena si no tenemos
a los docentes presentes, porque ¿quién nos acompaña del primer año hasta el final? Los docentes, la plana docente, el director, el coordinador, el subcoordinador, y claramente ellos son los que nos deberían dar la mano. Son los ángeles de la guarda, claramente, por decirlo así, porque ellos deberían velarnos, ¿no? Deberían cuidarnos, protegernos. Como mi compañero Elian dijo, al estar en la ciudad de Lima, en la 6ª Asamblea del CONA Nacional, al discutir muchas problemáticas, demasiadas problemáticas, no solo a nivel de Apurímac, sino a nivel nacional, con todas las regiones del país, tocamos muchos temas. Uno de ellos también era el bullying, que nos preocupaba mucho, ya que nosotros los niños nos sentimos vulnerados. En todos los aspectos, las niñas, niños y adolescentes nos sentimos vulnerados. ¿A qué? En la Convención de Derechos del Niño, el artículo 13, nos dice que tenemos que tener libertad de expresión. Pero ¿qué hace el bullying? Nos oprime. El bullying nos cierra las puertas. Más que nada, creo yo, de que el bullying del agresor al agredido viene de la casa. Los padres, la familia, es el soporte, es el equilibrio, es la base de todo. La convivencia escolar es fundamental, ¿no es cierto, Elian? ¿No? Correcto. Es necesario. Y ustedes como jóvenes conocen de cerca, conversan con sus compañeros, les cuentan sus problemas y saben la realidad que está pasando dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas. Y eso se tiene que conocer, se tiene que enfrentar con valentía. Muchas veces callamos. ¿Por qué ocurre? En el torno de la violencia, sí, mayormente la opresión, la cantidad de grupo que se hace. Mayormente antes el bullying no existía porque era el bullying ahora actualmente se está realizando un 80% versus un 20%, en 9 niños versus un solo niño. Ya actualmente eso no se da. Y ante estas problemáticas se está planteando al Ministerio de Educación promover en su malla curricular el trabajo orientación social integral. ¿Qué es la orientación social integral? Que a través de habilidades blandas se pueda compartir, dar un espacio entre docente, papá. Actualmente vemos que la escuela de padres son muy importantes. La escuela de padres en los colegios son muy importantes porque sabemos que la educación viene de casa, los valores vienen de casa. Y eso también se está planteando a nivel nacional, que el núcleo de la sociedad es la familia. Ahí donde se debe trabajar más, porque en la familia se basan los niños, niñas, adolescentes. De la familia ya depende el Estado, y el Estado mismo depende de la familia. Muy bien. ¿Qué actividades a futuro de la organización del Consejo Consultivo de Niñas y Niños y Adolescentes, el CONA? Es vital el trabajo que están desarrollando. De verdad, yo muy contento, feliz que los jóvenes, los adolescentes estén ingresando a la participación social y política. ¿Ustedes se están preparando para ser futuros políticos? Claramente. ¿Sí o no? Nosotros tenemos muy en cuenta de que un niño, niña o adolescente empoderado jamás va a ser vulnerado. Si un niño, niña, adolescente conoce sus derechos, jamás va a ser vulnerado. Eso es lo que buscamos, empoderamiento de todos las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque somos el presente y el futuro del Perú. El CONA es un espacio de participación para todos, en el que podemos hacer valer nuestros derechos, hacernos valer como personas, especialmente el derecho a participar, porque nos compete. Son temas que nos competen claramente. Hay una variedad, un montón, una lista larga de temas que tocamos a nivel nacional, lo cual nos preocupa demasiado, porque los afectados, los vulnerados, somos nosotros. El tema de la anemia, desnutrición crónica infantil, la verdad a mí me llena de impotencia. Ver niños en las calles, violencia familiar, explotación sexual. Todos los días prendemos la televisión y vemos noticias desgarradoras. Niñas violadas, ultrajadas, niños perdidos, adolescentes perdiéndose el camino del bien, guiándose por el camino del mal. Nos compete todos esos temas. Un niño empoderado va a saber cómo salir adelante. Elian, respecto a su pregunta, ¿qué actividades tenemos para este año? Primeramente, este año termina nuestro periodo. El CONA es un proceso voluntario que nosotros jóvenes y adolescentes voluntariamente participamos en estos espacios. Bueno, en su pregunta, tenemos promover los talleres de padres de familia en cada institución educativa. Qué bueno.
tenemos campañas del buen trato sobre la niñez, promover el entretenimiento saludable a través de campañas como antes nos encontrábamos los sábados culturales, promover ese tipo de espacios. También tenemos el FestiJoven, un espacio donde jóvenes, niños y adolescentes podemos mostrar teatro, poesía, baile, música u otras actividades, tanto en valores éticos y culturales que promovemos a nivel social. Y entre todo ello, el día sábado a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión con todos los miembros del Consejo Consultivo en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que se encuentra en Girón Apurímac. Ahí invitamos a todos los niños, niñas, adolescentes y público en general a participar en esas reuniones, porque el CONA somos todos. Como también reactivar los CONAS en otras provincias, también contamos CONAS en las 4 provincias. Queremos dejar el legado en las 7 provincias para que el próximo año tengamos un coordinador y una subcoordinadora, también no solamente de Abancay, sino también de otras provincias. De las provincias. De todas las 7 provincias. Y que lo que sería necesario también incluirlos a ellos, a estos jóvenes estudiantes de los distritos, los colegios de los distritos, de las comunidades que también tienen voz, que también quieren participar, darles espacio. Agradecerles por vuestra presencia acá en la emisora, en la Escuela del Aire. Estaremos durante el año siguiendo, vamos a seguir vuestros pasos que están haciendo, que están desarrollando, y con confianza, llámenos al teléfono y ustedes van a tener un espacio, ¿ya?, para poder difundir todas las actividades que están desarrollando. Claramente siempre vamos a pertenecer al CONA, siempre vamos a estar ahí, vamos a participar, vamos a opinar y demás. Pero este año termina nuestro periodo, ¿verdad? En la Asamblea Nacional, Elian podría ir el próximo año como facilitador también, así que todavía no nos despedimos del CONA. Mi persona ganó con 25 votos de todas las regiones del país como Coria. Aparte de CONA... ¿Qué es el Coria? El Coria. El Coria es lo siguiente. De la red. Somos corresponsables infantiles adolescentes. Estoy trabajando con el Instituto Interamericano del Niño y con el CDN, la Convención de Derechos del Niño. Esto con completamente todos sus artículos. Lo que mi trabajo, el taller, lo que tengo que hacer es enviar estadísticas, reportajes, información, recaudar información, ya no solo de Apurímac, sino a nivel nacional, y compartirlo con todos los países latinos. Es iberoamericano, ¿no? La representación. Claramente. Qué bueno, estamos orgullosos. Tú eres apurimeña, ¿no? Apurimeña, bueno, 100%. A 100%. Gracias, Elian, por tu presencia en la Escuela Aire. Algo más, quizás de repente decirles a los jóvenes, a los niños, hay que seguir adelante. A pesar de los pesares, a pesar de las condiciones que quizás negativas, el estudio es lo más importante. Sí, una vez más, muchas gracias por la invitación, y agradecer a todos los radio oyentes, mayormente a los niños, niñas, adolescentes que están escuchando en este momento la radio. Vamos a seguir trabajando por ustedes, vamos a seguir mejorando, y ustedes también son parte del cambio. Todos sumamos y todos hay que aportar con nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yanice, ¿no? Sí, Yanice. Yanice. Muchas gracias por darnos este espacio, un medio de comunicación tan importante como la radio, para que todas las niñas, niños y adolescentes nos oigan. Y si nos están oyendo, tienen que tener muy en cuenta que lo principal es que estudien. Ustedes son el presente. Muchos dicen que somos el futuro del país, pero no, equivocadísimos. Porque nosotros somos parte del cambio. Nosotros vamos a cambiar. El Perú va a ser un país de primer mundo. Confío en eso y confío en todos ustedes, porque todos ustedes tienen potencial, tienen inteligencia, un coeficiente intelectual muy alto, y confío en todos ustedes. Lo hago. Muy bien. Muchas gracias. No te olvides del Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Manda un saludo. Mes de la Mujer. Ajá. ¿Cómo no conmemorarla? Ámate, mujer. Día Internacional de la Mujer. Tú que sacas pecho por las calles. Mamá, guerrera, luchona. Eso es la mujer. La mujer es símbolo de fortaleza. Es una guerrera. Feliz Día de la Mujer. A todas las mujeres del país, a todas las mujeres apurimeñas que todos los días salen a las calles. ¿A qué? A trabajar, a dar la cara, a sacar cara por su familia. Un feliz Día Internacional de la Mujer. Y para ti también un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Igual. Elian. Desde Micaela Bastías hasta todas las mujeres ilustres de nuestro país, cada una formando niños, niñas y adolescentes de todos los países. Madres solo una. Y ahí encontramos a la gran Chabuca Granda. Como apurimeñas, muy orgullosos de tener mujeres ilustres que no solamente han
promovido y han participado a nivel nacional, sino son emblemas a nivel internacional. Una vez más que conmemoramos en este mes el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo para todas las madres de familia, mujeres, trabajadoras y muchas felicidades, porque ustedes también forman y son parte de este gran cambio. Gracias por vuestra presencia. Bravo. Gracias, Yanice. Ahí está la barrita para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Yanice, gracias, Elian. Estaremos en las próximas elecciones. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ñamluxi Kamshtaña, Guaira Wasipi, Yachay Wasinchis. Guairaguasipi, Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire. Bueno, estamos en contacto telefónico con la profesora Margot Curo Torres, especialista de educación primaria de la UGEL de Abancay. Y Mainayan, maestra Margot Allilancho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la Escuela del Aire. Muy buenos días, profesor Wilman, muy agradecida por la apertura para informar en este espacio radial que es la Escuela del Aire sobre la distribución de materiales educativos que se está realizando desde la UGEL Abancay. ¿Cómo está este trabajo? Tesonero, sacrificado, pero también, sobre todo, articulado de parte de ustedes, ¿no es cierto?, para que los materiales educativos lleguen en forma oportuna a las instituciones educativas. Cuéntanos. Así es, profesor Wilman, pues en el marco de los compromisos de desempeño de la UGEL, y también con la intención de garantizar el buen inicio del año escolar, la UGEL viene haciendo esfuerzos denodados prácticamente para repartir o entregar o llevar de manera oportuna los materiales educativos o los cuadernos de trabajo específicamente que pues están siendo distribuidos desde el Ministerio de Educación. A ver, vamos a un poco aclarar sobre este tema de los materiales educativos. Hay un poco de confusión de parte de nuestros directores y docentes. Quizá no en la mayoría de algunos, tenemos que precisar, ¿no es cierto? Hay cuadernos que vienen para instituciones educativas de EIB de fortalecimiento, de revitalización y de EIB urbanos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué materiales le llegan para cada uno de estas instituciones con estas características? Así es, profesor Wilman, yo creo que es de suma importancia hacer esa precisión, esa aclaración para evitar de repente inconvenientes en los maestros en el uso de este material. Para la distribución del material se toma dos criterios: la forma de atención, que son pues instituciones educativas de EIB urbanas, de revitalización y de fortalecimiento. Asimismo, la caracterización. Dentro de la caracterización se encuentran las instituciones educativas polidocentes, multigrados y unidocentes. El material que se distribuye desde el Ministerio de Educación es de manera diferenciada. Las instituciones educativas de fortalecimiento reciben material en primera prioridad, materiales en quechua, que son cuadernos de trabajo diseñados en la lengua originaria, que es el quechua en nuestro contexto, que son el sumaccausay, el yupana, el rimana y el castellaniano. Y las instituciones educativas de revitalización reciben material en castellano, que son distribuidas también de acuerdo a la forma o de acuerdo a la caracterización por dos direcciones, que son la DEP y la DICER, ¿no? Y también las instituciones educativas unidocentes de la misma manera reciben material de la DICER y de la DEIP, ¿no? Haciendo la precisión o la aclaración justamente en las dudas que surgen respecto a esta distribución por parte de los directores, de los maestros, haciendo la aclaración que las instituciones educativas de fortalecimiento reciben en primera prioridad materiales educativos en quechua de primer a sexto grado, y a partir de tercer grado a sexto grado reciben material en castellano. Con esa aclaración, profe Wilma. Ya los materiales educativos están llegando ya a las instituciones educativas. Esta tarea lo realizan desde el año pasado, ¿no? Hay comisiones responsables de recepción también en cada institución educativa, ¿no es cierto, maestra? Sí, así es. Este trabajo no es solamente, pues,
de esta época pues, de marzo. Es un trabajo que desde el ministerio se viene realizando desde el año pasado en coordinación con los responsables en cada UGEL de hacer ese trabajo, ¿no? Y para ello, desde el año pasado, reitero, se ha estado conformando inclusive la comisión de recepción de materiales denominada las ternas de las instituciones educativas. En este proceso de entrega hay 3 personas que están autorizadas, obviamente previo informe del director, están autorizadas para la recepción de materiales. Como sabemos, en estas fechas justamente estamos haciendo la entrega de materiales y los directores están siendo convocados a algunos talleres que han sido convocados por la UGEL o ahora hace poquito por el SUTEP o algunas reuniones de mantenimiento o de otras instancias que la UGEL convoca. Los directores están ausentes, pero dentro de la terna están consideradas 2 personas más que pueden recibir el material educativo en las instituciones educativas y de esta manera pues estaría garantizando la entrega oportuna para garantizar también el buen inicio del año escolar. Y lo más importante, ¿no es cierto, maestra? Como especialista lo sabes, que esos materiales se usen. Los estudiantes aprendan realmente de esos materiales, ¿no es cierto? Porque hay una gran inversión económica del Estado peruano. Profesor Wilman, antes de hacer las recomendaciones, hacer la aclaración, ¿no? El material que está siendo distribuido a las instituciones educativas polidocentes, que lo reparte o lo distribuye o lo elabora la Dirección de Educación Primaria. En esta oportunidad, para este año, hay una reestructuración en lo que respecta a las áreas, a los cuadernos de trabajo de las áreas de ciencia y tecnología y personal social. Solamente ahora para el buen inicio se está entregando material o los cuadernos de trabajo de matemática, comunicación y tutoría. En el transcurso de estos meses, entre marzo a mayo, se va a estar entregando el material que corresponde a las áreas de personal social y ciencia y tecnología, porque como te digo, está en reestructuración ese material. Pero sí, los otros materiales distribuye la DICER y la DEIR, ha llegado en su totalidad, que corresponde a todas las áreas. Solamente haciendo esa aclaración y también reiterar las recomendaciones a todos los directores, a todos los docentes, que ese material tiene que garantizarse el uso adecuado. Y justamente nosotros, los especialistas de la UGEL, de los 3 niveles, hemos tenido un taller de capacitación a los docentes y directores estas 2 semanas anteriores, donde se les ha dado las recomendaciones, se les ha orientado el uso adecuado de este material, ¿no? Y obviamente con la finalidad de garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra Margot, por tu presencia en la Escuela del Aire. Siempre, pues hay que estar siempre informando a nuestros maestros, ¿no es cierto? Así es. Y aparte de las recomendaciones, por supuesto, darles el ánimo, la fuerza, y hay que empezar con alegría. Tus palabras finales y tu aliento a los maestros. Muchas gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. Muchísimas gracias, profesor Wilman, por la apertura en este espacio para informar lo que respecta a materiales educativos a todos los radioyentes de esta emisora. Y pues simplemente a los maestros, ¿no? Exhortarles que así como tú dices, vayan con ahínco, con ganas, con mucho entusiasmo a reencontrarse con sus niños y en esta semanita previa al inicio de clases, garantizar el buen inicio del año escolar para que los estudiantes se sientan acogidos, felices y de esta manera se genere aprendizaje. ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas y básicas para el buen inicio, maestra, para ya terminar? Bueno, las condiciones mínimas que nosotros estamos implementando en primera instancia son pues la organización del aula, ¿no? El orden, la limpieza, la buena acogida a los estudiantes, que el niño se sienta bien acogido en la institución educativa, que encuentre su institución educativa limpia, ordenada y que se sienta satisfecho de iniciar las labores educativas en ese ambiente, ¿no? Entonces, básicamente esas son las condiciones básicas con las que debemos de esperar a nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas. Gracias, maestra, por tu presencia en la Escuela del Aire. Tupalanchis-Camaña, Jaina Sumaclia, Jaucaya. Gracias, profesor Wilma.
Yanjata Gormaiko, Mayuman, Pucasisicha. Chaita Quichón, Riposochnik. El Día Internacional de la Mujer. Un abrazo, un saludo especial a las mujeres del mundo, de nuestra región y de nuestra localidad aquí de Abancay. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances, avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Mira cuánto hemos avanzado en tecnología, en ciencia, en inventos, en innovaciones, pero ningún país, no hay ni un país del mundo que haya alcanzado la igualdad de género, amables oyentes. Hace 50 años hemos llegado a la luna. En la última década hemos descubierto nuevos ancestros humanos y hemos fotografiado un agujero negro por primera vez. Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. 2.700 millones de mujeres, señores, no tienen los mismos accesos, condiciones laborales en relación a los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. Hagamos, amables oyentes, que el 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Tenemos que luchar, tenemos que aportar, apoyar. Todos, ¿no? Apostamos para que realmente se logre la igualdad de género en todos los países. Muchas gracias. Un saludo también para las mujeres. Panicunapaj, a esa mujer campesina. Mamitas, mamita icona, comunidad llancascuna, tiacoscuna. Hankunataya kai pajarin kashan hatun kai punchaunich, Día Internacional de la Mujer nishanchis, sumajyataya pasaro kunkichis, hankunas pasari, rixis hankan kichis, hankuna kahtikismi, kai llaqtakunaman, kai ciudadkunaman, pusariki mijunapas, imarurukunapas chayamushkan, kaypi tiaqkuna kawsanaykupaj, mana hankuna allpata llankawaqchis, mana chakrata hankuna ruruchiwaqchischu chayqa imataraq mihuykuman, hanchaymi hankunaq valornikis, hankunaspaqpas kay hatun marqakuyni, kay hatun riqsikuyni. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra sintonía en la Escuela del Aire. Tupananchis Camañá. Los quechuas tenemos tantas cosas que enseñar, tantos caminos que construir, tantos males que sanar. Y sin hablar en nuestra propia lengua, no lo podemos hacer. Y si hoy no rescatamos lo nuestro, entonces desaparecerán las culturas, las lenguas, los pueblos, y con ellos se enterrarán valiosos e irrecuperables conocimientos. Hasta aquí, con el programa de Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Esto fue una producción de Pachacuya Reyu. Estaremos retornando en la próxima edición.